Estamos en la sede del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, en este bellísimo paraje, en un sector de la vía al Magdalena, cerca, en inmediaciones de Maltería, en el recinto del pensamiento Jaime Restrepo Mejía. Y estamos con el director ejecutivo, el ingeniero de sistemas Marco Tulio Hoyos Duque, con quien vamos a hablar temas que tienen que ver precisamente con nuestra caficultura. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Iván Darío. Es un gusto tenerlo aquí en el comité para que hablemos de caficultura y hablemos de los programas que desarrolla el comité, siempre en procura de buscar el bienestar de los caficultores y de las comunidades rurales. Bueno, la tradición nos dice que Caldas es un departamento eminentemente cafetero, cuando era el Gran Caldas con Risaralda y Quindío. ¿Sigue siendo realmente la caficultura base y bastión de la economía regional? Sí, la actividad cafetera para el departamento de Caldas es el principal renglón de su economía. Seguimos, en el caso de este departamento, siendo bastión de la actividad económica. Cuando ya lo miramos en el contexto nacional, hay otros departamentos, fundamentalmente los del sur del país, que han venido aumentando sus áreas productivas en café. Y esto nos ha hecho reflexionar y pensar qué tanto pesa la actividad cafetera, tanto en el departamento como en el país. Y para hablar de esa importancia, pues tenemos que revisar y remitirnos a la cifra de la caficultura. Y tenemos un análisis muy detallado de la última década. Tenemos la información y esto nos ayuda a comprender cómo ha evolucionado la caficultura tanto en el país, en otros departamentos y por supuesto en la de Caldas. Hace 10 años, para tener un referente, en el departamento de Caldas teníamos cerca de 90.000 hectáreas sembradas en café. Para compararnos con otro departamento, como el de Huila, hace una década, Huila era un departamento que tenía un poco menos de las 90.000 hectáreas sembradas en café. Para el 2019, al cierre del 2019, en Caldas estamos cerrando con un poco más de 60.000 hectáreas sembradas en café. Y Huila es un departamento que tiene sembradas al cierre del 2019 unas 140.000 hectáreas. Entonces, si uno analiza la caficultura por la cantidad de hectáreas que tiene cada departamento, pues hay que entender la realidad, y es que Caldas tuvo una disminución en cuanto a sus áreas sembradas en café. Pero la actividad económica que genera la caficultura hay que mirarla en un contexto, y es un término no muy común y en ocasiones no entendible para las personas que no están involucradas en la actividad cafetera, y es productividad. Claro. ¿Cómo es la tendencia en este momento en materia de producción? ¿Es a crecer o a disminuir, teniendo en cuenta los programas y planes de sustitución, de diversificación que ha impulsado incluso el mismo gobierno? Correcto. Con relación a las áreas sembradas en café, hay una realidad económica en los diferentes departamentos del país que hacen que unos departamentos, como el caso de Caldas, disminuyan sus hectáreas sembradas en café, y hay otros departamentos porque tienen unos estímulos de recursos nacionales e internacionales y van llegando a la caficultura unos actores que anteriormente no existían, entonces van creciendo sus hectáreas de café. Pero para mirar el renglón económico de la caficultura, hay que mirarlo es por productividad. El departamento de Caldas
es el primer departamento del país, por encima inclusive del Huila, en productividad. ¿Cómo se mira la productividad? La productividad se mira es la cantidad de hectáreas que se tienen sembradas en un departamento, cuál es la edad de esos cafetales, cuál es la densidad de siembra por hectárea, de la cantidad de palos que se tengan por hectárea, y cómo es la dinámica de los ciclos de renovación. Esos tres elementos son fundamentales. Y si le sumamos un cuarto, es de esos cafetales que están sembrados, qué porcentaje está en variedades resistentes o susceptibles a la roya. Entonces, el departamento que tiene las mejores variables técnicas en cuanto a variedades resistentes a roya, en cuanto a densidades de siembra, en cuanto a edad de sus cafetales y en cuanto a la disciplina que tienen los caficultores para renovar sus cafetales, esas cuatro variables, en el caso del contexto nacional, la que tiene las mejores variables técnicas en el contexto nacional es el departamento de Caldas. Y eso nos hace que estemos rankeados como el departamento de mayor productividad en el país. Entonces, ¿cómo compensamos la caída en áreas de la cantidad de hectáreas que tenemos sembradas en café? Lo compensamos con tener un parque cafetero joven, con buenas densidades de siembra, con buenos ciclos de renovación y con variedades resistentes a la roya. La combinación de esas cuatro variables nos hacen rankearnos en el departamento más productivo del país, expresado en sacos de 60 kilos, que son como se mide universalmente la productividad de un departamento. Caldas está rankeado como el departamento que produce más sacos por hectárea exportables, que son 23.74 sacos por hectárea, y esa es la unidad de medida con la que se puede hacer una comparación objetiva con el resto del departamento. Entonces, nos llena pues de satisfacción y nos hace reconfirmar el planteamiento y lo que nosotros difundimos, y es que Caldas es el departamento más productivo cafeteramente del país. Sigue ocupando ese lugar de preeminencia en el concierto nacional el departamento de Caldas. Recientemente se puso en marcha el programa de ayuda, de alivio y de auxilio, por llamarlo así, a la caficultura a través del Fondo de Estabilización de Precios. ¿Cuál es el papel de esa institución en materia de ayuda al caficultor? Ilustrando, informando, educando a la comunidad, tanto cafetera como al público en general, de en qué consiste este Fondo de Estabilización. Para nadie es desconocido que una de las grandes dificultades y riesgos que tiene la caficultura es la volatilidad del precio interno. Esa volatilidad o el precio interno está regido por dos variables fundamentales. El precio del café cuando se anuncia en la Bolsa de Nueva York, que está expresado en centavos de dólar por libra exportable, y la tasa de cambio que rija en el país respectivo para convertirlo en la moneda local. En los últimos años, y producto de los anuncios que asimila la Bolsa de Nueva York con relación a los volúmenes exportables que tienen los países productores, esa volatilidad del precio internacional del café es supremamente alta. Quiere decir que no hay, digamos, estabilidad en una cifra que sea manejable adecuadamente, y los precios suben y bajan de una manera muy severa, lo que implica un alto riesgo para los agricultores al momento de ir a sacar sus cosechas. Y la tasa de cambio en el país ya se ha estado estabilizando. Entonces,
de años atrás han venido los caficultores solicitándole a la federación para que negocie con el gobierno un mecanismo o mecanismos que ayuden a estabilizar el precio interno. En ocasiones y en años anteriores se definieron unos mecanismos que es los que el ejemplo que ponía Iván Darío, de incentivos o de auxilios al precio interno, como el recientemente realizado el famoso PIC, que era una ayuda para dar un reconocimiento adicional al precio interno de la carga de café. Esos mecanismos son muy difíciles de implementar y de negociar con el gobierno porque requieren unos recursos adicionales que no los tiene el gremio y que tenemos que recurrir al gobierno. Entonces, para bien de la caficultura, el Congreso de la República ya está reglamentando, se denomina el Fondo de Estabilización de Precios. Eso está en proceso, ese Fondo de Estabilización está en proceso de reglamentación, está en proceso de implementación. Por supuesto, cualquier fondo debe tener los recursos necesarios para poder llegarle a los caficultores con esos recursos que ayuden a estabilizar el ingreso del precio interno. Ese fondo de estabilización ya está en proceso de reglamentación, va a ser un fondo de estabilización que va a ayudar a estabilizar el ingreso del caficultor. Es decir, cuando los precios estén muy bajos, el caficultor va a tener diferentes opciones para poder vender sus cosechas a unos precios que estén por encima de lo que es los costos de producción. Y eso va a ser la combinación de diferentes herramientas, son herramientas muy financieras, pero algunas de ellas ya están operando. Ustedes estamos haciendo las respectivas promociones, el Fondo de Estabilización, ya tenemos herramientas como la venta de café a futuro, donde un caficultor y la misma federación a través de las cooperativas, cuando el precio internacional están alineados tanto el precio en bolsa como la tasa de cambio, hemos tenido en los últimos 5 o 6 meses precios por encima de $800.000 por la carga. La semana pasada se tuvieron precios internos por encima del $1.000.000 la carga. Cuando tenemos en el transcurso del año esos buenos precios, podemos hacer uso de esas herramientas y fijar a través de las cooperativas ventas de café, la denominamos ventas a futuro, y las cooperativas le respetan al caficultor el anuncio cuando dice voy a entregar determinada cantidad de cargas y cuando se las entregue quiero aprovechar y las negocio al precio de hoy. Por ejemplo, 950.000 pesos, $1.000.000 la carga. Cuando el caficultor llegue el momento de entregar ese café que anunció, la cooperativa se lo va a liquidar a ese precio. Aquí es una responsabilidad de parte y parte. Lo que necesita la cooperativa es que le entregue esa cantidad de café que anunció, porque a su vez la cooperativa ya se lo prometió a un comprador en el extranjero y hay que cumplir esos compromisos. Entonces, los mecanismos en plural de estabilización del ingreso del caficultor o del precio interno ya están marchando, y lo que va a servir con el Fondo de Estabilización del ingreso del caficultor, que es el que me acaba de preguntar Iván Darío, va a venir también una reglamentación para que ese fondo se sume al propósito de ayudar a estabilizar el ingreso de los caficultores. ¿De qué manera el Comité de Cafeteros de Caldas apoya programas de desarrollo en las distintas provincias, por ejemplo, en materia vial, con las administraciones departamental y municipales? Es una pregunta bien interesante. Recordar que la misión fundamental que tiene la Federación apunta a
propender por el bienestar de los caficultores. Y el bienestar del caficultor no solamente está circunscrita a que produzca un café de calidad, tenga unos buenos volúmenes de su café producido y lo pueda vender a buen precio. También el bienestar del caficultor está muy asociado a que tenga buenas vías de acceso a sus fincas. También nos solicitan que tenga buenas oportunidades de educar sus hijos, y nos solicitan también programas que tengan que ver con el mejoramiento del medio ambiente. En ese orden de ideas, entonces, el comité tiene definido lo que nosotros denominamos un portafolio de programas y de servicios al caficultor. Los que tienen que ver con la caficultura los llamamos programas de fortalecimiento a la caficultura, y los que tienen que ver con inversión social, como el que me pregunta Iván Darío, por ejemplo, el de mantenimiento de las vías rurales. Entonces, el comité, como los recursos del Fondo Nacional son limitados, debemos hacer convenios con las administraciones locales, las alcaldías, la departamental, con la gobernación, e inclusive con la nacional a través de Invías, y de común acuerdo en esos convenios podemos llegarles con programas a los caficultores, a las zonas rurales, fundamentalmente en los programas de mantenimiento de vía, al mantenimiento rutinario de las vías terciarias. Recordar que en el departamento tenemos en vías rurales más o menos 5.000 kilómetros de vías a hacer el mantenimiento. 2.200 kilómetros de esas vías son responsabilidad de las alcaldías. Otros 2.200 kilómetros más, kilómetros menos, son responsabilidad de la gobernación, y unos 600 kilómetros son responsabilidad de la nación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el caso de Caldas? Cogemos esos 5.000 kilómetros que nos solicitan los caficultores, que se las mantengamos en buen estado, y nos apoyamos y hacemos alianzas público-privadas con estas entidades, y las que son responsabilidad de los municipios, con recursos del fondo, nosotros tenemos unos combos de maquinaria y le hacemos el mantenimiento. Las que son responsabilidad de la gobernación, hacemos convenios con la gobernación, y las que son de la nación, también hemos hecho convenios con la nación. Y lo que buscamos es, el Comité de Cafeteros es muy reconocida por la calidad de sus obras y el manejo pulcro y eficiente de los recursos. Lo que nosotros hacemos con estos convenios es hacer bolsas de recursos con las entidades públicas, y le llegamos al caficultor con los diferentes programas que ellos nos requieran para buscar siempre su bienestar, que es lo que decía, es la responsabilidad central que tiene la Federación para los programas hacia los caficultores. Que constituye indudablemente el mejor aliado de las administraciones, es el gremio cafetero, a través del comité que apoya y coadyuva en la financiación de este tipo de programas sociales. Este ha sido un panorama, pues, de la caficultura regional, con el director ejecutivo, lleva ya 2 años en este cargo, del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, el ingeniero Marco Tulio Hoyos Duque. Muchísimas gracias por atender. Un gusto haberlo tenido aquí en el comité. Las puertas están abiertas cuando lo requieran para poder llevar este tipo de información a la comunidad y a los cafeteros con la audiencia que tienen sus programas.